Que sea de bendición. El tema de hoy es Despierta, Dios aún irrumpe en la noche. Y lo vamos a enmarcar en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 7. Hechos 12, 7. Y dice Hechos 12, 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Tocándolo en el costado, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es palabra de nuestro Dios. Y eso me hace recordar hace un tiempo atrás, muchos años atrás, que yo conocí a una familia donde uno de sus hijos estaba en la cárcel y había caído preso, como dice la gente, por malas decisiones que había tomado. Me contaba que las noches eran lo más difícil para él, me decía este joven luego salido de la cárcel. Él decía que el silencio de la celda le hacía sentir que estaba enterrado en vida. Pero un día, dice él, que llegó una carta y una visita inesperada, una carta de su madre, llena de oración, de fe y de amor, sobre todas las cosas. Esa carta fue, dice el joven, en mi cárcel me hizo ponerme de pie otra vez. Esa carta fue luz en medio de lo que yo estaba viviendo en ese tiempo. Y eso fue lo que me dio fuerza, dice el joven, para salir y organizar en mi vida. No fue la puerta que abrió la cárcel, definitivamente, porque luego estuvo un tiempo más. No abrió la cárcel de inmediato, pero su alma se iluminó, su vida interior se iluminó y comenzó su libertad interior. Así actúa Dios. Rompe primero las cadenas del alma antes que los brotes de hierro. Y el joven narra esta experiencia como una de transformación profunda para su vida. Pedro está en prisión, encadenado y custodiado, condenado a la muerte. Y la iglesia de Pedro oraba, pero todo seguía igual, hasta que irrumpió Dios en la noche, en medio de la celda donde estaba Pedro. Dios irrumpió en la noche. El texto dice que un ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la cárcel, allí donde reinaba la oscuridad. Allí la gloria de Dios alumbró la oscuridad donde estaba Pedro. Y no solo fue una luz, el ángel tocó a Pedro en el costado y le dijo: levántate pronto. La orden no era solo despertar, la orden era ponerse en movimiento, ponerse en pie. Porque las cadenas no se cayeron cuando Pedro abrió los ojos, sino cuando obedeció la voz del Señor. El milagro sigue a la acción. El ángel tocó en el costado a Pedro y le dijo: despierta y levántate. Y en esa obediencia las cadenas se cayeron. El milagro no estuvo tanto en que apareció el ángel, en que habló, en que la luz. El milagro estuvo en que Pedro tomó la acción que el ángel le había encomendado. ¿Cuántas veces hemos estado usted y yo como Pedro, dormidos en resignación, creyendo que ya no hay salida, paralizados por la rutina, el miedo, la desesperanza? Pero Dios sabe cómo llegar a tu cárcel personal. Pensamientos que te encadenan, hábitos que te consumen, cargas familiares que te oprimen. Él entra aún con puertas cerradas y te dice: despierta, levántate y muévete. Y me parece que eso es importante, porque a la voz de Dios tiene que haber una acción. Tenemos que tomar una decisión. Por eso el Señor entra, aunque las puertas estén cerradas, y nos dice: despierta, levántate y muévete. El texto de Hechos afirma que las cadenas se le cayeron de las manos.
La libertad no comenzó con una puerta abierta, gente, sino con una obediencia a la voz de Dios. Importante la obediencia a la voz de Dios. Yo quiero darte algunas aplicaciones que pueden ayudarte a tener la experiencia que tuvo Pedro, de experimentar cómo las cadenas que lo ataban se caían y cómo la libertad que no comenzó con una puerta abierta, sino con una obediencia a la voz de Dios, te pueden ayudar. Primero, Dios aún irrumpe en nuestras noches de incertidumbre. En nuestras noches de incertidumbre, el Señor sigue obrando de forma especial en tu vida. Él no olvida de nosotros, no se olvida de nosotros, aunque estemos encadenados por miles de razones, por miles de circunstancias, por miles de recuerdos, por situaciones que no hemos podido manejar posiblemente adecuadamente. La fe que se activa con obediencia abre el camino a lo imposible, y yo en lo personal creo eso. Yo creo que la fe activa con obediencia abre camino a lo imposible. No esperes entenderlo todo. Da el paso de fe y verás cómo algunas cadenas o las cadenas se caerán de tus manos cuando tú en fe obedeces la voz de Dios obrando en medio de tu vida. Eso fue precisamente lo que le sucedió a Pedro. Pedro escuchó al ángel. Pedro se levantó, y esa es la acción. La acción es levantarse. La acción es tomar la decisión de seguir hacia adelante. Y dice que al levantarse, las cadenas cayeron de sus manos. Cuando Dios toca tu vida, no es para que sigas durmiendo, es para que te levantes y camines hacia tu propósito. Hay un propósito personal, individual, un propósito familiar, un propósito colectivo, un propósito de iglesia. Y nosotros necesitamos levantarnos, necesitamos despertarnos para tomar las acciones necesarias para que las cadenas, pueden ser muchas cadenas, y usted le puede poner el nombre que usted entienda que tiene, ¿no? Si fuese personal, posiblemente una relación mal hecha, posiblemente una enfermedad, posiblemente un problema económico. Vaya uno a saber qué cadenas pueden estar atando tu vida en esta hora. O como joven te sientes sin sentido, sin propósito, sin ruta firme, y necesitas que esas cadenas de la indecisión, de la inseguridad sean rotas. Pues Dios quiere tocarte, Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere tocar tu ser para que esas cadenas caigan de tus manos. Por eso no podemos seguir, como dice el texto, dormido. Hay que levantarse, hay que caminar hacia el propósito. Hoy te hace el Señor el mismo llamado que Pedro. A ti y a mí nos hace el mismo llamado que Pedro. Despierta, levántate y sígueme. Creo que esas palabras de acción son importantes en este tiempo. Despertar del letargo en que estamos, levantarnos y seguir al Señor. Porque ninguna prisión, visible o invisible, puede detener el plan de Dios para tu vida. Y eso es importante entenderlo. Recuerdo la conversación con este joven de la iglesia que me dijo muy claramente: pastor, cuando recibí aquella visita, cuando recibí aquella carta, estuve un tiempo más en la cárcel, pero ya era con otra actitud, ya era con otro espíritu, y finalmente salí de la cárcel. Es que la libertad comenzó en el espíritu, en el alma, y aunque estaba preso físicamente, experimentaba la libertad que daba Cristo Jesús. Hoy, un hombre de bien, con familia, con trabajo, etcétera, pero supo expresar, supo experimentar la libertad que Cristo da. Por eso insisto que ninguna prisión, visible o invisible, puede detenerte y puede detener el plan de Dios para tu vida. Por eso te invito en esta mañana a que tú seas de los que te levantas, de los que se ponen en pie y de los que se caen las cadenas para poner a otros en pie, para romper otras cadenas y de esa manera experimentar la inmensa gracia de Dios en tu vida. Te pido que compartas esta reflexión,
con alguien que pueda estar de alguna manera encarcelado, ya sea física o literalmente o emocionalmente, espiritualmente en la cárcel, para que experimente la bendición de Dios. Amén. Bueno, dejo la meditación acá y te pido que copies la oración. La oración de esta mañana dice: Señor, gracias porque no te olvidas de nosotros en nuestras noches más oscuras. Gracias porque irrumpes en nuestras cárceles personales, rompes cadenas y enciendes tu luz en medio de nuestra desesperanza. Tócanos, tócanos hoy, despiértanos de la resignación y danos la valentía para obedecer tu voz. Ayúdanos a levantarnos en fe para ver tu poder obrar en lo imposible. Gracias, buen Dios, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos amén.